monografía empieza con un agradecimiento, que es al uso. Se usa mucho eso de agradecer, y siempre bueno. Esta monografía no habría podido completarse sin recurrir a las múltiples anotaciones efectuadas con ocasión de diversas charlas desarrolladas por Sigo. Brillante conversador y sagaz conductor de variadísimos temas, y siempre incitando a los interlocutores con humor, ingenio y complicidad, conseguía que el diálogo fructificara en forma de comentarios, apreciaciones y las más variadas hipótesis sobre cualquiera fuera la materia considerada. No es tarea simple expresar adecuadamente el sentimiento de honda gratitud y el más sentido cariño hacia Sigo, el ser humano que más ha influido en mi vida. Mi agradecimiento, pues, es a la fortuna por la distinción de haberme favorecido tantos años en el quehacer, en la necesidad, en la vida y en el espíritu, con su generoso afecto, su compañerismo, su amistad, su magisterio y su guía. Como siloísta, siento el deber de señalar que lo mucho o poco de bueno que haya calado en mí y que tal vez se pueda percibir levemente reflejado en este escrito es debido al impulso suscitado por la enseñanza, el genio y la profunda sabiduría de este gran conocedor del alma humana. Un maestro de la existencia y un guía espiritual equiparable y aún superior a los contados innovadores que nos ha dado la historia. Visto el agradecimiento, veamos la presentación de este trabajo que lleva por título El místico influjo del número puro, la proporción áurea y su nexo con oficios y disciplinas. Y comenzamos con el quid de este escrito, el porqué de este escrito. Sin saber bien cómo sucede, a lo largo y a través de diversos estudios y trabajos, sobreviene una etapa donde se manifiesta la necesidad de encontrar el modo de orientar un algo latente que insistentemente da señal y que impulsa a repasar, asimilar y dotar de significado a cuestiones que surgen cuando estamos inmersos en la representación de antiguas y nuevas inquietudes. Ese impulso tenue, pero pertinaz, es el que nos ha llevado a retomar este objeto de estudio largamente olvidado, pero que siempre ha permanecido en determinadas copresencias, como esperando a ser rescatado, reclamando atención y esfuerzo para hallar caminos adecuados que den respuestas, aunque solo sean aproximaciones, ligadas a interrogantes provenientes de la profundidad de un espacio en el que libremente tenemos la opción y la prerrogativa de adentrarnos. En ese empeño y desde ese particular espacio se registra, casi sin haberlo propuesto, la intervención de una suerte de guía que va encauzando la búsqueda, aun cuando a menudo nos sorprendemos braceando, como de improviso, en el tempestuoso mar de la experiencia y el saber humanos que esta simple investigación ha removido
como por arte mágica, de tal manera que incluso mientras escribimos, no cesan de surgir embates de nuevos oleajes. En el capítulo de la introducción, como también Saúl al uso, trato de que lo preceda un epígrafe. Y en este caso, el epígrafe dice: entonces, verás que en todo lo existente vive un plan. Sigo la mirada. Las páginas que se completan en esta exposición se refieren principalmente a dos puntos, mutua y estrechamente implicados, que conforman un solo objeto de estudio: la proporción áurea y el número de oro. A este propósito hay muchos y muy pocos conocimientos. Muchos porque es considerablemente nutrido el conjunto de escritos sobre tan curioso tópico, y pocos porque son escasísimas las fuentes fidedignas, por lo que muchas de las obras publicadas reflejan una exigua precisión, limitándose en la mayoría de los casos a repetir informaciones pintorescas y llamativas, resultando, por lo común, variaciones de escasa profundidad sobre la misma materia. Habitualmente, en el fárrago de datos de información general sobre el objeto de nuestro interés, encontramos un gran despliegue de fórmulas aritméticas e incontables demostraciones de las vastas propiedades del número áureo, invariablemente acompañadas por una tendencia incondicional a forzar su evidencia. Por otro lado, hallamos igual entusiasmo en la dedicación para tratar de señalar todo lo contrario, es decir, para negar categóricamente que esa correspondencia armónica sea tan abundante, atribuyendo sus manifestaciones sencillamente al fruto de la casualidad. Entre tantos acasos, lo verdaderamente sorprendente no es que Fidias utilizara o no esta proporción intencionadamente, o que es dudoso que se construyera la gran pirámide teniendo en cuenta este curioso número, ya que es muy discutible que los antiguos egipcios lo tuvieran presente en sus proyectos. Tampoco es relevante si en su movimiento los planetas están sujetos a ese determinado orden, o que al cortar una manzana por su circunferencia aparezcan las semillas dispuestas formando un centavo. Incluso emplazándose en la opinión de que todas estas coincidencias sean meras contingencias, lo realmente impactante y asombroso, lo que da que pensar, es que, intencional o no, todo eso y mucho más es así, es visible y es medible. De modo que si adhiriéramos a la postura de quienes sostienen que el hecho de encontrar esta característica en la naturaleza y en tan variados objetos debido a la mano del hombre se debe solo al azar, nos toparíamos con un hecho más prodigioso todavía, ya que el número áureo aparece indefectiblemente. En este punto es pertinente adelantar el convencimiento de que nuestra imagen del mundo concuerda con la realidad solo cuando también lo improbable ocupa un lugar. Al encarar la investigación sobre el tema propuesto, lo primero que se nos presentan son interrogantes. ¿Qué es la proporción áurea? ¿Cómo surge? ¿De qué modo se manifiesta? ¿A qué leyes responde? ¿Qué tienen en común la estructura de la Quinta Sinfonía de Beethoven, la forma que dibuja el flujo del agua, el caparazón de un molusco,
el modo en que se disponen las hojas de una planta, los pétalos de una flor, la X de un cromosoma, la doble hélice del ADN y los brazos espiralados de la galaxia. Todas estas coincidencias, entre tantas otras, que participan del número y de la proporción que nos ocupan, pueden ser casuales. ¿Por qué esta proporción y este número tienen la virtud de aparecer inexplicablemente donde no nos espera, no solo en la naturaleza, sino en situaciones, objetos y fenómenos tan radicalmente inconexos entre sí? ¿Cuál es la fuerza que hace que este equilibrio sea tan ubicuo y tan poderoso? ¿Por qué esta constante numérica, cuyo proceso en la historia abarca milenios en tan diversos puntos del planeta, es tan relevante en tan diferentes materias? ¿A qué es debido que las propiedades del dodecaedro, de la esfera, del triángulo, concuerden tan inmejorablemente con toda una sucesión de conceptos religiosos y filosóficos? ¿En verdad existe un universo conjugado en pensamiento, espíritu y materia, vinculado e influido por el misterio del número? ¿Por qué coinciden las leyes de la naturaleza con la conciencia? ¿Cómo puede un número, que es una idea, servir y concordar con la realidad? ¿Cómo es posible medir? Las preguntas se suceden inacabables. Evidentemente pensamos, algo habrá en común entre la naturaleza y el ser humano. Procuraremos dar algunas respuestas, inevitablemente insuficientes, con la intención de exponer una idea sumaria, intentando aportar alguna perspectiva que ayude a una mayor penetración de la cuestión. También consideraremos al número de oro como el elemento propedéutico necesario para la práctica de los oficios tradicionales conectados con las disciplinas propias de los trabajos de escuela y más específicamente la disciplina de las formas o morfologías, al tiempo que recabamos datos que permitan precisar algunos antecedentes de dicha vía de transformación interna. Asimismo, trataremos de resaltar algunos vestigios que hayamos logrado rebuscar y que anuncien formas aproximadas a una suerte de protodisciplinas en distintas regiones donde florecieron algunos protagonistas a lo largo de la historia, esencialmente en la antigua Grecia, desde Pitágoras a Platón e ineludiblemente en el Renacimiento. Incluiremos referencias a tiempos y personajes históricos que ayuden al mejor contexto de la exposición, sintiéndonos exigidos en ocasiones a contemplar sucintamente vida, tiempo y espacio de estas notables personalidades, sin mayores pretensiones. Se han escrito numerosos y eruditos libros sobre estos grandes actores de la historia, y ahondar en ellos se extralimitaría el propósito de esta monografía. De manera que no es la intención aportar algo inusitado u original, sino un simple y conciso repaso de algunas vidas y obras que sirvan de apoyo para el seguimiento del argumento general. También trataremos de exponer, siquiera aproximadamente, la evolución de las manifestaciones de nuestra proporción en diversas concepciones de armonía y cánones geométricos, siempre que lo permitan las fuentes que han llegado hasta nosotros, en gran parte de los casos reinterpretadas en cierto número de hipótesis formuladas más recientemente. Nos resulta curioso y sugerente observar la concatenación de las ideas de los antiguos, el gran vigor de los conceptos que han llegado hasta nuestros días, más vivos que nunca, con el brillo inspirador de la teoría del número que iniciaran Pitágoras y Platón, influyendo decisivamente en la física, la cosmología, la geometría y en la espiritualidad de nuestros días.
También añadiremos algunos gráficos e ilustraciones con la intención de facilitar la comprensión, aunque a veces resultan repetitivas. En esta investigación no faltarán las hipótesis, y allá donde surjan, a lo largo de este estudio, procuraremos señalarlo. Comenzaremos pues indicando la conjetura de que, a nuestro parecer, el número de oro ha tenido una presencia velada en la mayor parte de la historia del ser humano. Sus propiedades fueron preservadas dentro de un ámbito colmado de misterio, ligado al conocimiento iniciático de los campos de la filosofía, de la religión y del arte. La armonía inherente a la geometría fue comprendida por los antiguos como una de las expresiones del plan divino que fundamenta el universo, un patrón metafísico que determina lo físico. La realidad interna trascendente a las formas externas ha permanecido a través de la historia como los cimientos de las estructuras sagradas. En este sentido, algunos investigadores contemporáneos llaman al número de oro el número de la creación, al pretender advertir el patrón de la mano de Dios. Además, la antropometría, como paradigma de la proporción, ha sido una cuestión concreta muy estudiada por hombres de ciencia, artistas, arquitectos y pensadores. Asimismo, encontremos, entre otras, la hipótesis de que el conocimiento de este número está ligado a las proporciones antropométricas y geométricas en general, que se remonta a tiempos muy antiguos y ha permanecido oculto en un secretismo mistérico, por lo menos hasta el Renacimiento, donde Pacioli descubre el velo de la secretísima ciencia. También consideramos que la intuición del significado de este número está asociada a lo más eminente del pensamiento humano, que está ligada a la intención de concordar los diversos campos del conocimiento y de las técnicas mediante una clave que establezca el común denominador preciso para alcanzar la armonía y el equilibrio externo e interno. Otra de las hipótesis enunciadas es que el arte, como exteriorización del oficio, puede ser un arte objetivo, si está sujeto a la métrica interna que le es propia y que puede ser calculado con exactitud. Destacamos además que esa métrica responde fielmente a la estructura del ser humano, así como a la relación de la proporción áurea con los oficios, como veremos. Resulta manifiesta el nexo con las disciplinas, igualmente se evidencia al comprobar las numerosas referencias que saltan a la luz al indagar en los textos originados por escuelas y personalidades significativas en la historia que hemos de recorrer. De igual forma, son hipotéticas las observaciones respecto de antecedentes disciplinarios, que aunque para nosotros sean claras e indubitables, no muestran, sino, al igual que el conjunto de las páginas reunidas en este estudio, aproximaciones subjetivas. Por otra parte, aliviaremos al lector anunciando que trataremos muy sumariamente las demostraciones geométricas, las fórmulas matemáticas y las numerosas propiedades de este singular logaritmo, ya que una explicación completa excedería el objeto de esta monografía, que tiene más bien un carácter introductorio, ancillado de una más honda exploración. Convenimos en que este escrito es un compuesto de ensayos positivos y de monografías, redactado de manera libre y asistemática, y aunque se trata de un estudio investigativo acerca del tema en cuestión, prima la visión personal del autor acerca del mismo, siendo este un aspecto que lo diferencia de la monografía. Por último, no podemos dejar de señalar que, prestando atención al entorno situacional y mental
en el que está inmersa toda investigación, se hace evidente el escollo, si no la imposibilidad, que conlleva presentar tal cual es, cualesquiera sea, el objeto de estudio elegido. Todo investigador es movido por un interés que incluye un punto de vista, una específica manera de pensar y la propia sensibilidad o modo de sentir. Este determinante, esta mirada particular, opera ya desde el acto mismo de elegir un objeto y no otro, de manera que no nos es posible evitar un alto grado de subjetivo artificio en la elección. Así pues, hacemos explícita la toma de conciencia de la inevitable proyección e interpretación de contenidos porque nos parece honesto y consecuente, y sobre todo porque consideramos del máximo interés cualquier interpretación, siempre que sea delegada, porque permite que sea discutida. Muchas gracias. Testimonios de esto lo tenemos en la pintura rupestre, montadas en la caverna, muchas de ellas magistralmente realistas y otras, en fin, donde también se aprecia el intento de plasmar fenómenos no manifestados en ningún otro ser viviente, las abstracciones que revelan los primeros símbolos. Ya en Mesopotamia, en excavaciones realizadas en Uruk, ciudad sureña del Valle de los Dos Ríos, y cuna que vio nacer a grandes reyes como Gilgamesh y Melkar, se encontraron pentagramas, figura directamente relacionada con nuestro objeto de estudio, incisos en tablillas de arcilla. Es notable también la estrella pentagonal que encontramos en el dolmen de Menga, alrededor de 3.700 años antes de la era común, enclavado en el conjunto megalítico del Tequeño. De igual forma son de interés geométrico piedras neolíticas talladas en forma de poliedros que destacan entre los hallazgos prehistóricos más antiguos de los que tenemos noticia, más de 2000 años antes de la era común, halladas en Escocia. El grado de conocimiento de las formas geométricas que denotan estas piedras labradas en el Neolítico es insospechado hasta épocas muy recientes. Es sumamente difícil comprender el propósito de estos objetos. Pueden ser de raíz estética o religiosa, aunque es posible, a lo largo de estas páginas se advertirán numerosas hipótesis, que fueron observadas en la naturaleza en la forma de algunos minerales que cristalizan formando unos poliedros característicos, como la pirita, el dodecaedros o el azufre, dipirámide cónica, entre muchos otros, o en ciertos esqueletos fósiles de animales marinos, como los radiolarios, ya que aunque microscópicos en su mayoría, algunos de estos esqueletos silíceos pueden verse directamente. Hasta ahí este capítulito de los orígenes, que viene ilustrado con algunas fotos del dolmen de Menga, los poliedros, etc. Otro capítulito, no más correlativo, sino que estoy practicando, como para que se tenga mejor contexto. Este es el capítulo de Alejandría. Dice el epígrafe: podemos consultar las bibliotecas virtuales, podremos hojear los libros que desordenadamente hablarán de los astros, de la piedra filosofal y hasta del inconsciente colectivo, pero nada de eso facilitará el acceso a un ambiente cultural complejo que comenzó a forjarse en el sincretismo helenístico de la antigua Alejandría. Silo, obras completas, etc. Bien. A partir de la edad de oro de la matemática griega, del 300 al 200 antes de nuestra era, los progresos referentes a la proporción áurea fueron siendo cada vez más escasos y se relacionan principalmente con Nerón de Alejandría,
siglo I antes de la era común, quien puso de manifiesto cómo muchos elementos de la tradición aritmética y de medidas de babilonios egipcios fueron cultivados para las construcciones lógicas de los grandes geómetras griegos. Obviamente, antes de Alejandría viene todo un capítulo dedicado a Pitágoras, larguísimo, a Platón, Euclides, Vitruvio, etcétera, etcétera, ¿no? Alejandro, 356 a 323 antes de nuestra era, en menos de 10 años consiguió conquistar el mayor imperio alcanzado hasta ese momento, que se extendía desde Grecia y Egipto hasta la India, instaurando el llamado periodo helenístico. Conquistó la tierra de Egipto y fundó una nueva ciudad en el delta del Nilo, destinada a ser el centro mundial del comercio, de la cultura y del saber, Alejandría. Allí se desarrollaría con afán el respeto por las culturas foráneas y una búsqueda desprejuiciada del conocimiento. A punto de cumplir los 33 años murió Alejandro, y en Egipto se abrió una nueva etapa bajo el reinado de los Ptolomeos, con Alejandría como la nueva capital, que se constituiría en un fenómeno cultural donde se requiere una forma diferente para generar un punto de vista más amplio, para obtener una misión mayor, tomando lo más relevante de una variedad de religiones. Allí surgió la idea de una religión única y ecuménica. Ocurrió lo mismo en el ámbito cultural, en su creencia de que haciendo converger todas las culturas, llegarían a una cultura universal. A comienzos del siglo III, antes de nuestra era, Ptolomeo I fundó la afamada biblioteca, como sucesora de la aristotélica del Liceo ateniense. Los organizadores escudriñaron todas las culturas posibles del mundo. Enviaron agentes al exterior para comprar bibliotecas enteras. Los barcos que llegaban a su puerto eran registrados para buscar libros. Los rollos eran confiscados y copiados. Es muy probable que la biblioteca llegara a reunir cerca de 1 millón de rollos manuscritos de papiro. Pareciera que, en la historia, se dieran corrientes y momentos caracterizados por una suerte de vibraciones mentales que se producen como si se organizara una especial conexión, generando una baja de la autocensura. Tal cosa sucedió en Alejandría. Allí estaba en auge el pensamiento activo, con imaginación, sin censura ni autocensura, hasta que vinieron los primeros cristianos con sus dogmatismos y tiraron todo por la borda. Las guerras y la intolerancia religiosa llevaron a que la ciudad fuese arrasada 3 veces. El año 47 antes de nuestra era por César, en el 392 por los cristianos y definitivamente el año 640 por el califa Omar. En cada caso se quemaron miles de los manuscritos que formaban parte de la gran biblioteca. Cleopatra, última representante de la dinastía de los Ptolomeos, fue quien restauró la biblioteca después de la destrucción perpetrada por los romanos. Fue cuantioso el acervo cultural perdido irreparablemente. Y entre tantos documentos se dio al traste con gran parte de los estudios que cimentaron los conocimientos de geometría entre los griegos. Y en el siglo II, el astrónomo, matemático y geógrafo egipcio Claudio Ptolomeo, que realizó la mayor parte de su obra en Alejandría, desarrolló su conocido modelo geocéntrico del universo y concibió una trigonometría tan completa que sobrevivió todo el periodo de la Edad Media. Expuso su doctrina en los 13 libros de su gran sintaxis matemática, que recibió de los traductores árabes el título consagrado de Almagestro. Ningún escrito astronómico de la antigüedad tuvo una influencia comparable a la obra de Ptolomeo, cuyos principios permanecieron indiscutidos hasta el Renacimiento. Pappus de Alejandría fue el último gran matemático de la escuela alejandrina y el postrer geómetra griego que contribuyó con demostraciones relacionadas con la proporción de mujer. Recoge todo lo que se encuentra de las obras que constituían los fundamentos de la enseñanza de las matemáticas en la ciudad de Alejandría,
hoy en gran parte perdidas, en su obra principal, la colección matemática, escrita hacia el 340. Una exposición completa, metódica, de los conocimientos de su época. Pappus ofrece un nuevo método para la construcción del dodecaedro y del icosaedro, además de diversas comparaciones de los volúmenes de los sólidos platónicos. Todo ello en relación con el fenómeno. Tras su muerte, con la mengua generalizada de la curiosidad intelectual de Occidente y el incremento del dominio cristiano, el interés por la proporción que nos ocupa entró en un prolongado letargo. El emperador cristiano Teodosio apuntilló a la filosofía y al libre pensamiento y por extensión a toda la cultura clásica. Sus edictos originaron la pérdida de templos, bibliotecas, de santuarios naturales, reprobó la filosofía, sus escuelas y sus filósofos y prohibió la celebración de cualquier forma de culto a los dioses antiguos. En el año 393, Teodosio escribió una orden prohibiendo la celebración de los juegos de Olimpia. Posteriormente, se demolió el templo de Serapis, sede de la Escuela Filosófica de Alejandría, y su célebre biblioteca. En el año 395, la gran Patrocris elefantina de Zeus, una de las 7 maravillas del mundo, realizada por Fidias, se llevó desde el templo de Olimpia a Constantinopla, donde fue destruida en un incendio. Ya en el 408, los emperadores Honorio y Teodosio II dictan sendos decretos para los imperios de Oriente y Occidente, ordenando que todos los templos y lugares de Grecia en los que se tribute culto a los dioses antiguos sean destruidos. Finalmente, cuando Hipatia, sobresaliente por sus conocimientos de matemática, física, geometría, astronomía, medicina y teología, directora de la Escuela Platónica de Alejandría, impartía clases de matemáticas y filosofía en clase de las enseñanzas de Plotino y de Jámnico. En la biblioteca que sucedió a la incendiada y saqueada Biblioteca de Alejandría, Hipatia fue torturada y asesinada por una horda de cristianos fanáticos en el año 415. Perece Hipatia y triunfacilismo. Después, Facilismo. Su muerte se produjo en el marco de la hostilidad cristiana contra el declinante paganismo y las luchas políticas entre las distintas facciones de la Iglesia, el patriarcado alejandrino y el poder imperial. La desaparición de Hipatia fue símbolo del fin del pensamiento clásico ante el avance del cristianismo e inició el declive de Alejandría como centro de aprendizaje de la antigüedad. Un importante conjunto de individuos excepcionales se traslada a Bizancio, la correntada alejandrina, tenida también de ocultismo, se desplaza y se desarrolla en Bizancio. Este espíritu alejandrino llegará más tarde a Florencia con ocasión de la toma de Constantinopla. La Academia de Platón desaparece en el año 529, cuando el emperador bizantino Justiniano decretó el cierre de todas las escuelas griegas. A partir de aquí, el estudio de la ciencia en general pasó a India y al mundo árabe. Entonces Europa se sumergirá durante más de 1000 años en una larga y oscura Edad Media, regida por la violencia, la superstición, el fanatismo y la ignorancia. No he leído las notas, que son profusas, porque ya sería demasiado. Bueno, este es otro capítulo. Después de muchos personajes, sobre todo personajes de la antigua Grecia y personajes del Renacimiento, ¿verdad? Así como muestra, le he traído la más cortita. Pico de la Mirándola. No, porque si leo las notas se interrumpe la lectura y se hace pesado. Bien, Pico de la Mirándola. El epígrafe dice: oh sí, que nos arrebaten, oh padres, que nos arrebaten los socráticos furores, sacándonos fuera de la mente, hasta el punto de ponernos a nosotros, de nuestra mente, el Dios. Eso dice el Pico de la Mirándola
el Laudatio de Hominis Dignitatis, el discurso de la oración del hombre. El platonismo renacentista se constituye como un gran movimiento filosófico absolutamente determinante para toda la historia intelectual subsiguiente. El Renacimiento pone en cuestión el colectivismo y reacciona contra muchos aspectos del aristotelismo predominante como materios de la última Edad Media, cotejándolo con distintos pensadores de la antigüedad, principalmente con Platón, buscando una suerte de sincretismo de sus respectivas doctrinas con el cristianismo. El aristotelismo distintivo del medievo fue rebasado por una nueva idea del individuo y de la sociedad, caracterizada por la concepción antropocéntrica del universo. Aun cuando la filosofía humanista a menudo apela y comenta esta agilidad, los aspectos y significaciones del ser humano entrañado en la naturaleza son superados por valores que resaltan la importancia y la trascendencia del hombre entre los seres naturales. En este sentido, es ineludible destacar a Giovanni Pico de la Mirandola, 1463-1494, discípulo de Raimundo Rurio de Marsilio Ficino, filósofo, humanista, teólogo, místico. Hace hincapié en marcar pautas para la transformación personal como condición sin la cual no es posible el cambio de la sociedad, para alcanzar la tolerancia y la convivencia pacífica. Estudia griego en su afán por leer a Platón en sus escritos originales, así como las lenguas árabe, hebrea y caldea, con el propósito de interpretar el Corán, los libros hebreos y los textos de los oráculos caldeos. Su interés por toda la forma del saber humano le conduce al estudio de la magia y la cábala, por lo que no escasearon las acusaciones de prácticas mágicas y de hechicería. La lógica científica aristotélica y el misticismo del platonismo renacentista se encuentran enlazados en Pico de la Mirandola, que fue símbolo de la pugna sin ambajes por las ideas y por la independencia intelectual, por la paz y la concordia entre los diversos pueblos y creencias. Es el prototipo del hombre renacentista. En una época de cambios profundos, señalada por lo nuevo, se distinguió por su audacia y valentía al desestimar toda censura, amante de la verdad por encima de todo y cuyo conocimientos filosóficos abarcaban desde la sabiduría oriental hasta la cima de la escolástica, fue un tenaz buscador de la verdad e impecable hombre de su tiempo. Intenta dar forma a un nuevo método filosófico que pueda dar respuestas a todas las preguntas, tanto de orden natural como divino, con la ayuda de una ciencia y de un número. No al uso de los mercaderes, sino como la plantean Platón y Pitágoras, una matemática abstracta de un simbolismo metafísico que se articula directamente con Pitágoras. Hacia 1486 escribe sus famosas 900 tesis, proposiciones sobre todas las ramas del saber, con objeto de que fueran discutidas en Roma, para lo cual invitó a eruditos de toda Europa a una especie de gran concilio filosófico con la intención de emprender una paz filosófica entre los pensadores de todas las doctrinas y dispuesto a defender conclusiones de filósofos, escolásticos, árabes, cabalistas, neoplatónicos, pitagóricos y caldeos, y sobre todo de Platón y Aristóteles, sin excluir a los esotéricos como trinajistas. La obra iba precedida de una introducción que tituló Orario de Hominis Dignitatis, discurso sobre la dignidad del hombre. 13 de esas tesis fueron condenadas por una comisión nombrada por el Papa Inocencio VIII, que finalmente desautorizó la disputa sobre las 900 tesis consideradas sospechosas de herejía. El Papa las vinculó con la magia cabalística, prohibió seguir adelante con el debate y ordenó destruir todas las copias. En su orario exalta las reflexiones que facultan al hombre
para relacionarse con Dios sin intermediación y situó al ser humano como centro del universo. La dignidad del hombre no hay que buscarla en lo que es, sino en la capacidad que tiene el ser humano de llegar a ser, según su propósito. Dice: no te dimos ningún puesto físico, ni una faz propia, ni un oficio peculiar, o Adán, para que el puesto, la imagen y los empleos que desees para ti, esos los tengas y poseas por tu propia decisión y elección. Para los demás, una naturaleza contraída dentro de ciertas leyes que les hemos prescrito. Tú, no sometido a cauces algunos angostos, te la definirás según tu arbitrio al que te entregue. Te coloqué en el centro del mundo para que volvieras más cómodamente la vista a tu alrededor y miraras todo lo que hay en ese mundo. Ni celeste ni terrestre te hicimos, ni mortal ni inmortal, para que tú mismo, como moderador y escultor de ti mismo, más a tu gusto y honra te forjes la forma que prefieras para ti. Podrás degenerar a lo inferior o en los brutos. Podrás realzarte al par de las cosas divinas por tu misma decisión. Esto dice el Pico de la Mirandola en el diálogo que Dios tiene con Adán. Juzgado y condenado por herejía, Pico fue excomulgado, por lo que huyó a Francia, donde fue detenido y encarcelado. El futuro rey francés, Carlos VIII, terció en su favor y fue puesto en libertad. Invitado por Lorenzo de Medici, por intermedio de Ficino, se instala en Florencia, siguiendo una vida de retiro y reflexión, profundizando sus estudios de los teólogos y esotéricos orientales, bajo la atenta y aviesa mirada de la Iglesia. Aunque el nuevo Papa le absuelve de herejía, mantiene la condena sobre todas las tesis. Ese nuevo Papa fue el Papa Borgia. La corta vida del Pico de la Mirandola se apaga en extrañas circunstancias. Enfermo y muere el 17 de noviembre de 1494 y con él declina una etapa lúcida y decisiva en la historia de la cultura occidental, que supone que de humanidad. Bien, esa es otra pequeña muestra de la muestra por ti. Y si les parece, ya para terminar, vamos a ver cómo sea. Vemos el capítulo que tiene casi al final de Romano. Es el capítulo de los oficios. No he leído, si sé que algunos están muy interesados. Oficio. El epígrafe dice, extraído de los himnos órficos: canta, musa de voz clara, a Hefesto, célebre por su talento, el que con Atenea, la de ojos de Lesuza, enseñó espléndidos oficios a los hombres sobre la tierra, hombres que antes habitaban en grutas, en los montes, como fieras. Himno órfico, no me doy. Muy bien. Hemos estado atendiendo a las propiedades del número áureo y su relación con la naturaleza y con el ser humano en el contexto de distintos momentos históricos, y asimismo verificamos su abundante uso en numerosas producciones venidas de las artes y los oficios. El arte siempre ha estado presente a través de las distintas culturas. En la más remota antigüedad, seres humanos bailaban alrededor de un fuego o plasmaban de un modo colorido y enigmático la huella de sus manos en una caverna. En todas las sociedades ha habido artistas y es difícil y verdaderamente triste imaginar una sociedad sin música, sin poesía, sin color. Hombres y mujeres del Neolítico perfeccionaban revelaciones empíricas al tiempo que desarrollaban y daban vuelo a fabulaciones protomitológicas que frecuentemente dieron origen a comportamientos rituales.
cobra relieve la importancia de la actividad plástica, desencadenada por el contacto con las diversas modalidades de la materia. Al delinear un animal en la pared de la caverna, al tallar un hueso o al modelar una figurilla de arcilla, la imaginación encuentra analogías insospechadas entre los diversos niveles de la realidad. Objetos y utensilios se cargan de innumerables simbolismos. El mundo del trabajo, el microuniverso que acapara la atención del artífice durante largas horas, se convierte en un centro misterioso y sagrado, rico en significaciones. A través de la historia, la experiencia social aumenta, evoluciona, se va confrontando con el medio. Para quienes se preocupan por la experiencia social y humana, es importante acceder a dicha experiencia que tradicionalmente se ha transmitido oralmente, como en las escuelas iniciáticas, de maestro a discípulo, de padres a hijos, o a través de gremios, o por medio de producciones tangibles. En el primer caso se trata de una transmisión que, aparte de la distorsión que sufre con el paso del tiempo, puede desaparecer con extrema facilidad. En el segundo caso, se trata de una información transmitida a través de los objetos. Ya hemos comprobado que la proporción áurea se encuentra por doquier como una manifestación evidente para quien la ve. Desde antiguo se ha tenido presente este particular equilibrio, preferentemente en los distintos oficios, para resolver los problemas de medida y proporción. Los oficios son y han sido tan numerosos como las actividades humanas, pero consideramos únicamente a los que han resistido el paso de los años, que permanecen a través del tiempo y que han mantenido ese centro de gravedad invariable. Por otra parte, cumplen con la función de ordenar, depurar y perfeccionar técnicas. Tradicionalmente son estimados como tales los oficios convencionales y casi todas las artes. Habremos de insistir en que los oficios están directamente ligados a la producción de objetos y que un oficio propiamente dicho tendría que ser siempre el mismo, independientemente del lugar y del momento. Además, sin importar las latitudes o los distintos periodos históricos, deberíamos encontrar en esa producción la misma clave. Esa es la clase de oficio que nos concierne, y aunque puedan tener elementos característicos de la época y a través de ellos manifestarse, esto no es lo sustantivo. Nos encontramos, por ejemplo, en las obras egipcias con la impresión de una organización social y de un sustrato, con respuestas externas distintas a las que hallamos en una obra incaica. Pero si en ambas observamos una misma línea de pensamiento, idéntica métrica, igual exactitud y el mismo tono, podríamos decir que aunque aparentemente son obras distintas, internamente participan de algo semejante y común. Los objetos materiales son diferentes, pero realizados internamente del mismo modo. No importa tanto entonces la manifestación externa propia de la época, sino tener acceso a la clave general que da la métrica interna. En el ejercicio de los oficios se pueden emplear todas las técnicas modernas e imaginar proyectos adecuados a los usos y costumbres propios de la época, pero eso no sería lo característico, sino solamente el ropaje del oficio. Lo sustancial siempre será la métrica interna. De manera que podemos afirmar que un oficio existe realmente si posee un centro de gravedad dado por el empleo de la proporción, y que hay dominio de un oficio cuando se puede producir cualquier objeto conforme a esa métrica y según una fórmula precisa. Al comenzar este apartado, vimos los dos modos de conocer la experiencia de esa métrica. Uno que llegue transmitido oralmente
y el otro esté cifrado en el objeto, de manera que para interpretarlo es menester conocer la clave. Merced al trabajo con los oficios, se va aprendiendo esa clave. Las producciones externas son adaptaciones al tiempo y al espacio. Lo objetivo de tales elaboraciones está dado por el trabajo metódico, el tono interno, la exactitud y permanencia con que el objeto fue realizado, lo que conlleva una métrica objetiva. Así pues, otra de las hipótesis que enunciamos es que el arte como exteriorización particular del oficio puede ser objetivo al estar sujeto a la métrica interna propia de los oficios. Una métrica calculada con exactitud, que responde a la estructura del ser humano y que tiene que ver con un número concreto, el número 100. El uso de la proporción, ligado a esa peculiar constante de relación, permite a quien opera proporcionarse internamente para ajustarse a principios universales. Si hemos comprobado que, en líneas generales, la naturaleza está constituida de acuerdo a esa métrica, descubriéndola tanto en un caracol como en una galaxia, y si igualmente el hombre, como objeto natural, está formado de acuerdo a esa proporción, estamos señalando que esa métrica está por encima del ser humano, trasciende al hombre, es objetiva. El ser humano, a diferencia de los demás seres, tiene la facultad de poder reproducir esa métrica fuera de él, como intermediario entre el mundo y leyes que no dependen de él. Si el hombre la puede reproducir fuera de él, está justificado inferir que ella está también dentro de él y que poseyendo y reproduciendo esa métrica se coloca en resonancia con la naturaleza. Por otra parte, la posibilidad de un arte objetivo comportaría lograr que una obra produjese el mismo registro en muchos observadores, aunque estos fuesen de distintas culturas. E implicaría además un algo causante de impresiones palmarias, pero que no tienen que ver con los parámetros del momento histórico que vive quien la contempla. Al mirar una imagen de aplastamiento o de rasgadura, o unas puntas agudas como uñas de águila, cada una de esas imágenes promueve registros comunes. Hablamos de objetos que originan el mismo registro en distintas personas. La obra en cuestión debe hablar por sí misma, y la proporción armónica es la clave del arte objetivo para cualquiera de sus expresiones, no solamente para las artes visuales. En el arte verdadero no hay nada accidental, todo es matemático, todo puede ser calculado y previsto de antemano, de manera que un arte objetivo producirá la misma impresión en las distintas personas que lo vean, lo escuchen o lo lean. El dominio de los oficios requiere de la acumulación de mucho trabajo y experiencia, la dedicación de toda una vida, pero no es preciso especializarse para tener una visión de conjunto y comprender las leyes generales que los rigen, de manera que, entendiendo esas relaciones constantes y universales, quede en manos de cada cual el especializarse o no. En estos trabajos se opera de un modo meditado, reflexivo, atendiendo a las convergencias que surgen, a las soluciones de los problemas que van apareciendo, a las sugerencias que afloran y que orientan para que la persona se sitúe en distintas posiciones mentales. Se aprende a asociar, a descubrir significados, a conectar imágenes que permiten captar un canal especial, inspirador. Es claro que los oficios pueden apoyar y facilitar un determinado estilo de vida. Son trabajos muy subjetivos e inspiradores, y a pesar de aplicarse en un campo específico, es observable cómo se abren múltiples líneas de desarrollo y de investigación.
Estas tareas, cuya principal función es la de crear condiciones de permanencia, de exactitud y pulcritud en el operador, tienen un carácter eminentemente educativo y no simplemente técnico. Con la práctica se van adquiriendo las tres cualidades que conforman el hacer adecuado: la permanencia, la pulcritud y el tono. La permanencia radica en el seguimiento de un plan previamente elaborado, sin desviarse de lo propuesto, e ir resolviendo los problemas que van surgiendo hasta que la obra esté completamente terminada. La pulcritud es una forma ordenada de hacer, en un ámbito dispuesto en las mejores condiciones para trabajar, con lo necesario, sin caer en exceso ni en falta de previsión. Hay pulcritud cuando el oficial, el ámbito y el instrumental están en condiciones de comenzar el trabajo en cuanto a orden y limpieza. El tono es un estilo de hacer las cosas, con un equilibrio mental, con la cabeza puesta en el asunto, con atención aplicada, con gusto e interés. Hay tono entonces cuando se trabaja rigurosamente según medida y proporción. La improvisación es algo fuera de todo. La permanencia y la pulcritud ubican en una correcta actitud reflexiva y permiten prever los puntos débiles que podrían ocasionar desvíos, con la atención puesta en lo que se va experimentando. Pero es la métrica la que permite que todos los elementos estén enfocados hacia una acabada, evitando lo superfluo y el desvío del interés. En este campo, la investigación y la experimentación son posibles solo dentro de la medida y la proporción. Así como la relación de la proporción áurea con los oficios resulta manifiesta, el nexo con las disciplinas también se evidencia al comprobar los numerosos antecedentes que saltan a la luz al indagar en la obra de los movimientos y las personalidades significativas en la historia que hemos estado recorriendo. Así como la relación de la proporción áurea con los oficios que se manifiestan. Por último, insistiremos en que la práctica de oficios tiene que ver con la preparación de un ámbito mental, una frecuencia adecuada, que será de mucha actividad en trabajos disciplinarios. En el material de las 4 disciplinas, sí, dice: los oficios preparan para entrar en el trabajo de la disciplina. Un oficio enseña a proporcionar internamente, a hacer equilibradamente. Se va adquiriendo en proporción interna gracias a ese trabajo externo, mientras aparecen problemas de exactitud y de detalle. Hay un tono que asocia estados internos con operaciones externas. Se aprende a trabajar equilibradamente, y estos oficios pueden tener distintas temáticas, pueden ser materiales, plásticos o perfumería, etc. Tienen sus reglas de trabajo, sus trucos y secretos de oficio. Lo único que hemos trabajado es alfarería, metales y por último los vidrios. Es una franja de trabajo que tiene que ver con los ojos, referida a sustancias que se transforman. Es distinto a la perfumería, donde los fuegos son escasos. Solo se usa fuego cuando se preparan esencias y perfumes por medio de la destilación. Pero en toda la perfumería, excepto la sintética, el fuego no participa. En los oficios que conocemos más de cerca, hay fuegos. En las cerámicas el fuego es esencial. De todas maneras, es un interesante trabajo este oficio material y también el prolegómeno sobre esto, el trabajo sobre el fuego, que nos permite reproducir cómo se originó y cómo se produjo. Se alimentó mucho después de haber aprendido a conservarlo. No se trataba de robar o conservar el fuego, sino de producirlo. Trabajamos las distintas formas de conservación, pero es la producción la que requiere más pulcritud. Si un ciudadano intenta producir fuego ahora no le resulta fácil. El trabajo con el fuego y con los hornos es importante. El tema de los oficios es muy amplio.
Y nosotros andamos en los comienzos de esto. Se va adquiriendo proporción interna gracias a este trabajo externo, mientras se aprende. En general decimos que la gente que se acerca a una disciplina debe tener manejo mínimo de algún oficio. El Ignacio decía, por lo menos, debe saber preparar un café. Muchas gracias por su paciencia.